Ryan Foster odiaba el sonido del metal raspando contra metal. Le recordó su infancia, las obras en el taller de su padre. Pero en ese momento, ese sonido raspador significaba que algo andaba mal con la esclusa de aire exterior de la estación de investigación. Se apartó de su escritorio donde se encontraban muestras minerales esperando ser analizadas y agarró su juego de herramientas del soporte de pared. La estación era vieja, donada por alguna corporación minera que se había declarado en quiebra hacía 15 años, y las cosas se estropeaban constantemente. Se abrió paso por los estrechos pasillos, con las botas resonando en el suelo nivelado. La estación no era grande, solo 6 habitaciones conectadas por pasillos que parecían más tubos que pasarelas propiamente dichas. Su dormitorio, laboratorio, área de almacenamiento, baño, sala común y la cámara de aire. Eso fue todo. Ese fue mi hogar durante los siguientes 6 meses. Mientras estudiaba la composición geológica de Z7, una luna que a nadie le importaba y que orbitaba un gigante gaseoso al que nadie se había molestado en nombrar. El sonido de raspado se escuchó nuevamente, más fuerte esta vez. Ryan frunció el ceño y aceleró el paso. Luego oyó algo más debajo del raspado. Un ruido agudo, casi como llanto. Su primer pensamiento fue que el procesador atmosférico estaba fallando, pero lo revisó ayer. Todo había estado bien. Cuando llegó a la cámara de la esclusa de aire, vio que se estaba formando escarcha en la ventana de la puerta interior. Eso no era normal. La puerta exterior debe haber sido comprometida de alguna manera. Revisó el panel de control y se le encogió el estómago. La puerta exterior estaba sellada, pero la lectura de temperatura de la cámara de aire mostraba menos 70 grados. Había algo allí afuera, en ese espacio helado entre las puertas. El sonido del llanto volvió a sonar más claro ahora. Definitivamente no es mecánico. Las manos de Ryan se movieron en piloto automático, comprobando las lecturas atmosféricas. Sin fugas de aire. La puerta interior se mantenía firme. Lo que había ahí fuera no iba a entrar, pero tampoco iba a sobrevivir mucho más tiempo en ese frío. Abrió la cámara externa y se quedó sin aliento. 3 pequeñas criaturas estaban acurrucadas contra la puerta exterior, sus cuerpos cubiertos de escamas rojas que brillaban con cristales de hielo. Tenían alas plegadas firmemente contra sus espaldas y colas largas enroscadas una alrededor de la otra. Uno de ellos levantó la cabeza y Ryan vio unos grandes ojos dorados mirando directamente a la cámara. Dragones, dragones bebés, dragones reales, no las historias que su abuela solía contarle antes de dormir. Ryan había leído los informes de inteligencia durante su servicio militar. La especie draenida existía en los territorios de Outreach, lejos del espacio humano. Eran guerreros, comerciantes y exploradores, peligrosos cuando se les provocaba, pero no activamente hostiles a los humanos. Los informes habían mencionado que parecían reptiles, que podían volar, que se comunicaban a través de algún tipo de telepatía. Pero verlos era diferente a leer sobre ellos. Estos bebés estaban muriendo. Podía verlo en cómo temblaban, como sus movimientos se hacían más lentos con cada segundo que pasaba. Ryan no se permitió pensar en protocolos o procedimientos adecuados. Presionó el botón de anulación de emergencia y la puerta interior se abrió con un siseo. El calor salió de la estación hacia la cámara de aire congelada. Tomó una manta de emergencia del armario de la pared y se metió en el espacio entre las puertas. El frío lo golpeó como un golpe físico. Su piel expuesta ardía y sus pulmones le dolían con cada respiración. Se movió rápidamente, envolviendo la manta alrededor de los 3 pequeños cuerpos. Eran sorprendentemente ligeros, ninguno de ellos más pesado que un gato doméstico. Sus escamas se sentían como hielo contra sus manos, incluso a través de la manta. Retrocedió hasta la estación y presionó el control de la puerta. La puerta interior se cerró herméticamente y él puso los controles ambientales al máximo calor. El aire cálido inundó la cámara. Ryan se sentó en el suelo, todavía sosteniendo el paquete de dragones y la manta. Ya no se movían más.
Desenvolvió la manta con cuidado, temeroso de lo que pudiera encontrar. El más grande fue el primero en abrir los ojos. Esos ojos dorados se enfocaron en su rostro con una inteligencia que hizo que el corazón de Rayyan saltara. Entonces emitió un pequeño sonido y presionó su frío hocico contra su mano. Los otros dos se movieron. Sus pequeñas garras agarraron la manta mientras se acercaban al calor corporal de Rayyan. Se quedó allí durante 20 minutos, simplemente dejándolos calentar. Los cristales de hielo se derritieron de sus escamas, revelando un color rojo intenso que le recordó a los rubíes. Su respiración se estabilizó y el temblor cesó. Cuando finalmente parecieron estables, Rayyan los llevó a sus aposentos y los colocó en su cama. Inmediatamente se acurrucaron entre sus mantas de repuesto, emitiendo suaves ronroneos. El más pequeño lo miró y pió, luego salió de la pila de mantas y se subió a su regazo. Rayyan se quedó paralizado, sin saber qué hacer. El pequeño dragón se acurrucó y cerró los ojos, aparentemente decidiendo que estaba a salvo. Rayyan sacó su tableta de datos con su mano libre y comenzó a buscar en la limitada base de datos de la estación información sobre la biología de las dracónidas. Encontró diagramas anatómicos básicos y notas dietéticas, pero nada sobre el cuidado de los bebés, nada sobre cómo terminaron en su estación en medio de la nada. Miró a las 3 pequeñas criaturas que de alguna manera habían encontrado el camino a su puerta. Ahora parecían tranquilos, durmiendo entre sus mantas y en su regazo. Mañana decidiría qué hacer, a quién contactar y cómo hacer para que regresaran con su gente. Esta noche, simplemente se aseguraría de que permanecieran cálidos y seguros. Rayyan acarició suavemente la cabeza del dragón en su regazo. Sus escamas ahora estaban calientes, casi calientes al tacto. Ronroneó más fuerte y se acurrucó más cerca. Sonrió a pesar de sí mismo y se recostó contra sus almohadas, con cuidado de no molestar a sus inesperados invitados que estaban afuera. Más allá de las delgadas paredes de la estación de investigación, más allá de la superficie helada de la luna, más allá del vasto vacío del espacio, una flota de guerra draenida recibió una señal de socorro. Las coordenadas coincidían con una estación de investigación humana. Las biofirmas coincidieron con 3 crías desaparecidas. Y la matriarca que comandaba esa flota decidió que los humanos responsables pagarían por lo que hubieran hecho. Pero Rayyan no sabía nada de esto. Él solo sabía que 3 bebés lo necesitaban y no iba a defraudarlos. Las barras de proteína aparentemente eran dulces de dragón. Rayyan descubrió esto en la segunda mañana cuando la cría más pequeña, a la que había comenzado a llamar Scarlet en su cabeza, logró abrir su suministro de comida de emergencia y esparcir barras de proteínas por toda la sala común. Ella estaba sentada en medio del desorden, con migas de chocolate cubriendo su hocico y luciendo increíblemente complacida consigo misma. Los otros 2, Ruby y Crimson, como Rayyan los había llamado mentalmente, observaban desde la puerta con lo que él solo podía describir como expresiones de celos. Ruby se lanzó a través de la habitación con una velocidad sorprendente, abordando a su hermana e intentando robar la barra medio comida. Crimson se acercó con más cuidado, agarró una barra con la boca y se retiró a una distancia segura antes de comenzar a comer. Rayyan había renunciado a mantenerlos contenidos. Eran demasiado curiosos, demasiado enérgicos y, francamente, demasiado inteligentes. Ruby había descubierto cómo abrir puertas al segundo día. Ella simplemente observó qué botones presionaba y memorizó la secuencia. Crimson podía escalar casi cualquier cosa y parecía disfrutar posarse sobre equipos altos. Scarlet seguía a Rayyan a todas partes y lloraba si él entraba en una habitación y cerraba la puerta. También descubrió que eran sorprendentemente comunicativos, no exactamente con palabras, sino con sentimientos e imágenes que aparecían en su mente. Cuando Ruby quería jugar, sentía emoción y veía imágenes mentales de volar. Cuando Crimson sentía curiosidad por algo, sentía sus pensamientos interrogativos. Cuando Scarlet tenía miedo, lo que ocurría cada vez que la perdía de vista, sentía su angustia como un dolor físico en el pecho. La telepatía lo había sorprendido al principio.
Había leído sobre ello en los informes, pero experimentarlo fue diferente. Me pareció natural, como aprender a comprender las expresiones faciales de un amigo con el tiempo. Las crías aún no podían formar pensamientos complejos, solo emociones e imágenes simples, pero era suficiente. Ryan limpió el desastre de las barras de proteínas mientras los dragones continuaban con su festín de desayuno. Ayer había intentado alimentarlos con comida adecuada, pero sus suministros consistían en comidas liofilizadas diseñadas para humanos. Picaron educadamente las verduras rehidratadas, pero mostraron mucho más entusiasmo por las barritas de proteínas, especialmente las de chocolate. Tomó nota mental de racionarlos cuidadosamente. Después del desayuno, intentó continuar con su trabajo de investigación. Las muestras minerales no se iban a analizar solas y él ya estaba. Se sentó en su escritorio, abrió sus archivos de datos e inmediatamente Ruby apareció en su teclado. Ella lepió y caminó sobre las llaves, logrando cerrar 3 documentos importantes en el proceso. Crimson tomó la parte superior de su monitor como su percha, con su cola colgando y moviéndose ocasionalmente a través de la pantalla. Scarlet simplemente se subió a su pecho y se negó a moverse, emitiendo cómodos ronroneos que vibraron por todo su torso. Hoy claramente no había trabajo. Ryan se dio por vencido y decidió ejecutar comprobaciones del sistema. Las crías podían seguirlo por la estación mientras él se aseguraba de que todo funcionara correctamente. Se levantó con cuidado, reubicando a Scarlet en su hombro, donde inmediatamente clavó sus pequeñas garras en su camisa para mantener el equilibrio. Primero se dirigieron a la sala de control ambiental. Ryan revisó los procesadores de aire, los recicladores de agua y los reguladores de temperatura mientras explicaba lo que hacía cada sistema. No esperaba que las crías comprendieran, pero hablar con ellas le hacía sentir menos solo que trabajar en silencio. Ruby parecía fascinada por las luces parpadeantes en los paneles de control. Crimson estudió todo con cuidadosa atención. Scarlet simplemente ronroneó en su hombro, contenta de estar cerca de él. En el almacén, Ruby descubrió una caja de piezas de repuesto y decidió que sería un excelente nido. Arrastró herramientas y componentes hasta formar una pila y se sentó encima como un pequeño dragón que guarda un tesoro. Ryan le permitió quedárselo. De todos modos, las piezas no eran críticas. La sala del generador de energía estaba cálida, calentada por el reactor de fusión que mantenía la estación en funcionamiento. Las 3 crías se animaron inmediatamente y corrieron hacia la fuente de calor. Se presionaron contra las barreras de seguridad, absorbiendo el calor con evidente placer. A los dragones aparentemente les gustaba el calor. Ryan se sentó en el suelo y los observó. Eran hermosos de una manera alienígena, con sus escamas brillantes como joyas y sus ojos inteligentes. Sus alas eran aún demasiado pequeñas para volar. Apenas eran cosas diminutas que aleteaban a veces cuando estaban emocionados. Sus colas eran proporcionalmente largas y las usaban para mantener el equilibrio y aparentemente para envolver cosas que querían mantener cerca. Sacó su tableta de datos y comenzó a tomar notas. Si quería cuidar de estas crías, necesitaba comprenderlas mejor. Rango de temperatura preferido, preferencias dietéticas, patrones de sueño, tendencias de comportamiento. La observación científica era algo en lo que era bueno. A Ruby le gustaba explorar y probar límites. Ella fue la primera en probar cosas nuevas y la más audaz al enfrentarse a lo desconocido. Crimson era más cauteloso, siempre observaba y pensaba antes de actuar. Ella notó detalles que Ruby pasó por alto. Scarlet era la más pequeña y parecía la que estaba más conectada emocionalmente con Ryan específicamente. Ella se angustió al separarse de él, pero se calmó instantáneamente al reunirse con él. Eran individuos, no solo bebés genéricos. Tenían personalidades y preferencias y formas distintas de interactuar con el mundo. Ryan se encontró sonriendo mientras escribía, documentando sus peculiaridades y hábitos. Esa tarde, intentó averiguar de dónde habían venido. Revisó los sensores externos de la estación y encontró algo interesante.
Hace 2 semanas, algo había pasado por el sistema. Los sensores lo habían registrado como desecho espacial, demasiado pequeño para ser una nave, pero demasiado grande para ser un objeto natural. Había estado en una trayectoria que lo habría acercado a Z7 antes de seguir adelante. Un contenedor, tal vez una cápsula de escape, algo que había arrojado 3 dragones bebés en su puerta antes de continuar hacia el vacío. Ryan trazó la trayectoria hacia atrás, pero no pudo determinar un punto de origen. Fuera lo que fuese, había venido del espacio profundo, posiblemente de fuera de los territorios mapeados. Miró a las crías, que ahora estaban jugando una especie de juego que consistía en perseguirse la cola en círculos. ¿Cómo habían sobrevivido? ¿Cuánto tiempo habían estado en ese contenedor? Las preguntas se acumularon sin buenas respuestas. Esa noche, Ryan preparó la cena y compartió porciones con sus invitados. Las crías comieron con entusiasmo y luego pidieron más barras de proteínas como postre. Él les dio media barra a cada uno y soportó sus gorjeos decepcionados cuando querían más. La hora de dormir era una aventura. Ryan había intentado montarles un nido en un rincón de su habitación, usando mantas y su ropa de repuesto para que estuviera cómodo. Las crías miraron el nido, miraron su cama y decidieron por unanimidad que su cama era mejor. Se subieron a su pecho en el momento en que se acostó, formando un cálido montón de escamas y ronroneando que hicieron vibrar todo su cuerpo. Ryan miró al techo y trató de pensar en sus opciones. Debería ponerse en contacto con alguien, informar sobre las crías y organizar su devolución a su gente. ¿Pero a quién contactaría? El puesto humano más cercano estaba a 3 semanas de distancia en barco. Los territorios dracónidos estaban aún más lejos. Y no tenía forma de comunicarse con los dragones sobre dónde pertenecían. Por ahora, las crías eran su responsabilidad. Confiaban en él, se habían unido a él, dependían de él. No podía simplemente abandonarlos. Scarlett se acurrucó más cerca de su cuello, su cálido aliento le hacía cosquillas en la piel. Ruby se desparramó sobre su pecho con total desprecio por su comodidad. Crimson se acurrucó a su lado, con su cola enrollada libremente alrededor de su brazo. Ryan cerró los ojos y se relajó. Mañana se aclararía todo. Esta noche, 3 dragones bebés necesitaban dormir y estar seguros, y él podía proporcionárselos. Eso tendría que ser suficiente. El espacio se plegó y desplegó a medida que la flota de guerra de escala roja abandonó el viaje más rápido que la luz. 27 naves se materializaron en perfecta formación alrededor de la pequeña luna de investigación. Sus cascos pintados de color carmesí y oro captaban la luz de las estrellas distantes. En la cubierta de mando del buque insignia, la matriarca Sara agarró los brazos de su trono con tanta fuerza que sus garras dejaron marcas en el metal. Sus crías estaban allí abajo. Sus bebés solos con un humano. El oficial de sensores, un joven llamado Frost, manejaba sus controles con manos temblorosas. Todos en el puente podían sentir la ira de su matriarca. Presionaba sus mentes como un peso físico, lo que dificultaba pensar con claridad. Sara intentaba controlarse, pero la furia y el miedo formaban una combinación peligrosa. Frost finalmente habló, su voz apenas firme. Se confirman 3 biofirmas de crías en la matriarca de la estación de superficie. Un hombre adulto, no se detectaron otros signos de vida. Sara se obligó a respirar lentamente. 3 firmas significaban 3 crías vivas. Eso estuvo bien. Eso fue algo. ¿Pero en qué condiciones se encontraban? ¿Qué les había hecho el humano? Su hijo mayor, Brent, estaba de pie junto al trono, con sus alas desplegadas en una exhibición agresiva. Deberíamos atacar inmediatamente. Cada momento que demoramos pone a las crías en mayor riesgo. Sara quería estar de acuerdo. Todos sus instintos le gritaban que descendiera a esa estación y la destrozara hasta encontrar a sus hijos. Pero ella no había sobrevivido a 17 batallas importantes, dejando que la emoción prevaleciera sobre la estrategia. Evaluación táctica, ordenó. La oficial táctica, una mujer mayor llamada Dawn,
mostró una pantalla holográfica de la estación de investigación. Estructura única, defensas mínimas, diseño humano estándar, probablemente civil. No se detectaron armas. El humano parece estar solo. Solo. Un humano contra una flota de guerra entera. Lo absurdo del asunto podría haber sido divertido en otras circunstancias. Pero este humano tenía sus crías y eso lo convertía en la criatura más peligrosa del sistema en lo que a Sarah respectaba. ¿Cuál es su estatus? Sarah preguntó. ¿Qué está haciendo ahora mismo? Frost revisó sus sensores nuevamente. Las 4 firmas biológicas están en la misma ubicación. Matriarca. Parecen estar estacionarios. No hay señales de lucha o angustia. Sin angustia. Eso fue muy bueno o muy malo. Tal vez el humano los estaba manteniendo tranquilos de alguna manera. Quizás estaban inconscientes. Quizás eran demasiado débiles para luchar. Las posibilidades hicieron que a Sarah se le helara la sangre. La cola de Brent se agitó con impaciencia. Madre, estamos perdiendo el tiempo. Déjame llevar un equipo de abordaje hacia abajo. Podemos asegurar las crías y capturar al humano en cuestión de minutos. Sarah lo consideró. Inserción rápida, fuerza abrumadora, riesgo mínimo para su gente, pero riesgo máximo para las crías si algo salía mal. Si el humano entró en pánico, si tenía armas que no habían detectado, si la estación tenía sistemas de autodestrucción, no. Ella misma lo dirigiría. Ella no confiaría la vida de sus hijos a nadie más. Preparar mi embarcación de abordaje personal. Sarah ordenó. Brent, selecciona 4 guerreros. Listo para el combate, pero solo armas no letales. Si es posible, capturamos al humano con vida. Si es posible. Eso fue importante. Si el humano hubiera lastimado a sus bebés, si les hubiera hecho algo, vivir ya no sería una opción. La embarcación de abordaje se lanzó 15 minutos después. Sarah se sentó en el asiento del piloto, sus garras bailando sobre controles diseñados para manos mucho más pequeñas. Brent y los 4 guerreros se sentaron detrás de ella en tenso silencio. Todos sabían lo que estaba en juego. Las crías de la matriarca eran el futuro de la manada. Perderlos sería devastador en todos los niveles. La aproximación a la estación fue rápida y silenciosa. Sarah acercó la nave a la esclusa de aire principal e inició los procedimientos de atraque. Los sistemas de la estación aceptaron la conexión sin resistencia. Sin protocolos de seguridad, sin medidas defensivas, solo una vieja estación civil en medio de la nada. La esclusa de aire se abrió. Sarah fue la primera en pasar. Su enorme figura llenando el estrecho pasillo. Tuvo que apretar bien las alas contra su cuerpo para poder encajar. La arquitectura humana siempre fue demasiado pequeña, diseñada para sus diminutos cuerpos. La estación olía mal. Aire reciclado con matices metálicos y químicos. Sentido humano en todas partes. Y debajo de todo, tenue pero inconfundible. Ella percibió el olor de sus crías. Estaban cerca. Sarah se movía por los pasillos con un silencio practicado a pesar de su tamaño. Los guerreros siguieron en formación, con las armas listas. La estación estaba en silencio salvo por el zumbido de los sistemas ambientales. Ninguna alarma, ninguna señal de conciencia. O bien el humano no sabía que estaban allí, o bien no le importaba. Las lecturas de la biofirma los condujeron a una puerta marcada como habitación personal. Sarah se detuvo afuera y extendió su mente, tratando de sentir a sus crías a través del metal. Ella lo sintió inmediatamente. 3 pequeñas presencias, soñolientas y contentas. Contenido. Sin miedo, sin dolor. Contenido. Eso no tenía sentido, a menos que el humano los hubiera drogado de alguna manera. Sarah no se molestó con los controles de la puerta. Ella agarró el panel y lo arrancó de la pared. Luego forzó la puerta para abrirla con fuerza bruta. El metal chirrió y saltaron chispas. Ella entró corriendo en la habitación, con las alas abiertas, lista para cualquier cosa, y se detuvo en seco.
El humano estaba sentado en una silla contra la pared del fondo. Era joven, quizá de unos 30 años estándar, con cabello oscuro que le sobresalía en ángulos extraños. Llevaba ropa informal, no armadura ni armas. Sus manos se levantaron en señal de rendición y su expresión era más preocupada que asustada. Pero eso no fue lo que hizo que Sara se detuviera. Sobre el pecho del humano, acurrucados en un nido de mantas y lo que parecía ropa robada, 3 pequeños dragones rojos dormían pacíficamente. Sara los reconoció al instante. Ruby, su audaz exploradora. Carmesí, su pensador cuidadoso. Scarlet, su bebé sensible. Estaban ronroneando. Ese sonido retumbante y profundo lo emiten las crías solo cuando se sienten completamente seguras. El humano susurró con urgencia. Por favor, no los despiertes. Se quedaron dormidos hace apenas 10 minutos y han estado de mal humor toda la mañana. Sara lo miró fijamente a sus crías durmiendo en su pecho, miró fijamente el nido improvisado que cubría la mitad de la habitación, miró fijamente el envoltorio vacío de la barra de proteínas esparcido en el suelo, miró fijamente la tableta de datos apoyada en el escritorio que mostraba notas sobre el comportamiento y el cuidado de las crías. Esto no era lo que ella esperaba encontrar. No se trataba de un humano tomando rehenes, ni realizando experimentos, ni haciendo ninguna de las cosas terribles que había imaginado durante el viaje hasta allí. Se trataba de un ser humano que aparentemente había estado cuidándola. Niños. Brent entró en la habitación detrás de ella, con el arma levantada. Vio la escena y vaciló. La confusión se reflejaba en su rostro. Los demás guerreros se agolparon en la puerta, igualmente inseguros. Sara se acercó al humano y lo estudió con atención. Él no se apartó de ella ni intentó huir. Él simplemente estaba sentado allí con sus crías durmiendo sobre su pecho, luciendo cansado y desaliñado y de alguna manera completamente inofensivo. Ella se inclinó e inhaló profundamente, llevando su aroma a sus pulmones. Miedo, sí, pero no el terror agudo de alguien que es sorprendido haciendo algo malo. Solo precaución normal alrededor de una criatura mucho más grande y peligrosa que él. Bajo el miedo había cansancio y determinación y algo más. Algo que olía a Pac Bond. Los ojos de Sara se entrecerraron. Explícate, humano. Explícame por qué mis crías duermen sobre ti como si fuera su madre de guarida. El humano respiró hondo y empezó a hablar. Les contó cómo encontraron a las crías en la esclusa de aire, cómo las trajeron adentro, cómo las alimentaron, cómo las calentaron y cómo las cuidaron. Habló en voz baja para no despertarlos. Sus manos acariciaron inconscientemente la cabeza de Scarlet cuando ella se movió levemente durante el sueño. Les contó todo, las barras de proteína, la construcción del nido, las comprobaciones del sistema con dragones curiosos siguiéndolo. Les mostró sus notas, su investigación, sus intentos de averiguar de dónde provenían. Admitió que había planeado contactar a alguien, pero no sabía quién ni cómo. Sara escuchó todo mientras veía a sus crías dormir pacíficamente en el pecho de este extraño. Y poco a poco, muy lentamente, su rabia comenzó a transformarse en algo completamente distinto. La comprensión llegó lentamente, como el amanecer que se arrastra por un paisaje helado. Sara se agazapó en el pequeño aposento humano, con las alas plegadas firmemente para caber en el espacio reducido, y escuchó a Ryan Foster explicar cómo 3 crías de dragón se habían convertido en su familia temporal. Cuanto más hablaba, más se desvanecía su ira, reemplazada por algo que no esperaba sentir hacia un humano. Gratitud. Cuando terminó su explicación, el silencio llenó la habitación. Brent todavía sostenía su arma, pero la había bajado. Los otros guerreros parecían inseguros. Sus posturas agresivas se suavizaron. Habían venido esperando una pelea y encontraron algo completamente diferente. Sara volvió a estudiar a las crías dormidas. Sus escamas eran brillantes y saludables. Su respiración era constante y fuerte. No mostraron signos de sufrimiento o lesiones. De hecho,
Tenían mejor aspecto que antes del accidente de transporte que los hizo perderse en el espacio. En el pecho de Ryan, Scarlett emitió un pequeño chirrido y se movió mientras dormía. La mano de Ryan se movió automáticamente para estabilizarla. Su toque era suave y practicado. Ya había hecho esto antes, probablemente muchas veces durante los últimos días. El gesto fue inconsciente, natural, el tipo de cosas que un padre hace sin pensar. Sarah tomó una decisión. Los guerreros se retiran al pasillo. Brent, quédate conmigo. Los 4 guerreros salieron, cerrando la puerta dañada lo más posible detrás de ellos. Brent se movió para pararse al lado de su madre. Su confusión era evidente, pero su confianza absoluta. Sarah se acomodó más cómodamente en el suelo y habló en un tono más suave. Cuéntame sobre ellos, sobre sus personalidades, ¿qué has aprendido? Ryan parpadeó. Claramente no esperaba esta pregunta, pero respondió. Le contó sobre la curiosidad y valentía de Ruby. Cómo exploró todo y puso a prueba todos los límites. Sobre la cuidadosa inteligencia de Crimson, cómo observaba y aprendía antes de actuar. Sobre el apego de Scarlett hacia él, cómo lloraba cuando se separaba y se calmaba solo en su presencia. Habló de sus hábitos alimenticios, sus patrones de sueño, sus preferencias por el calor y la comodidad. Le mostró las notas que había tomado, observaciones detalladas escritas en un lenguaje científico claro. Los había estado estudiando como lo haría un investigador, tratando de comprenderlos y brindarles la mejor atención posible. Sarah sintió que algo se movía en su pecho. Esta humana había tratado a sus crías no como curiosidades o rehenes, sino como niños que necesitaban protección. Los había alimentado, los había mantenido calientes y les había permitido dormir sobre él, aunque debía haber sido incómodo. Él pondría sus necesidades por delante de su propia conveniencia. Eso fue lo que hizo Pac. Eso fue lo que hizo la familia. Brent debe haber sentido su cambio emocional a través de su vínculo. Él la miró con sorpresa. Madre, ¿no estás pensando seriamente? Tranquilo, dijo Sarah suavemente. Ella se centró en Ryan. ¿Entiendes lo que has hecho, humano? ¿Sabes lo que significa que duerman así sobre ti? Ryan negó con la cabeza. Supongo que es significativo en función de cómo están reaccionando todos. Pero no, realmente no lo entiendo. Sarah respiró hondo y explicó. Las crías establecen vínculos con quienes las protegen durante sus primeras semanas de vida. Eligen su manada en función de quien los alimenta, los calienta y los mantiene a salvo. Es instintivo e irrompible. Estos 3 se han unido a ti. En sus mentes, sois una manada. Ella vio cómo la comprensión se dibujaba en el rostro de Ryan, seguida rápidamente por la preocupación. Pero no soy un dragón, dijo. Ni siquiera soy de la misma especie. ¿Cómo puede funcionar esto? Brent respondió antes de que Sarah pudiera hacerlo. A los Pac-Bones no les importan las especies. Se preocupan por las acciones. Actuaste como una manada y así se unieron a ti. Es raro que ocurra en otras especies, pero no es algo inaudito. Ryan miró a las crías dormidas con expresión compleja. ¿Qué significa esto para ellos? Para mí, Sarah consideró sus palabras cuidadosamente. Esto fue importante. Posiblemente la conversación más importante que tendría con un humano en toda su vida. Entre nuestra gente los lazos de manada son sagrados. No pueden ser quebrantados, solo honrados o traicionados. Si aceptas el vínculo, te vuelves responsable de ellos. Se esperaría que usted ayudara a criarlos, enseñarles y protegerlos. A cambio, te serán leales de por vida. ¿Y si no acepto? Preguntó Ryan en voz baja. La pregunta quedó en el aire. Sarah sabía lo que decía la tradición. Las crías rechazadas rara vez sobreviven al daño psicológico. Ellos se lamentarían, rechazarían la comida, no prosperarían, pero ella no podía obligar a este humano a hacerse responsable de niños que no eran suyos. Luego los llevaríamos a casa y esperaríamos que eventualmente se vincularan con alguien más. Sarah dijo,
Pero la separación les dolería mucho. Los estarías rechazando cuando ya te han elegido. Ryan guardó silencio un largo rato. Scarlett se movió de nuevo, y él la tranquilizó con la misma suavidad inconsciente de antes. Ruby roncó suavemente. La cola de Crimson se movió nerviosamente mientras dormía. Finalmente, Ryan habló. No pedí esto. No planeaba convertirme en padre dragón cuando acepté este puesto, pero acudieron a mí en busca de ayuda, y yo los ayudé. Y ahora me dices que necesitan que siga ayudándolos. Sí, dijo Sarah simplemente. Ryan asintió lentamente. Entonces acepto. Acepto el vínculo y la responsabilidad. Yo los cuidaré. Un alivio inundó a Sarah con tanta fuerza que tuvo que cerrar los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, vio a Brent mirando al humano con un nuevo respeto. ¿Entiendes que este es un compromiso a largo plazo?, preguntó Brent. Las crías necesitan cuidados durante aproximadamente 2 años antes de alcanzar la independencia. 2 años, repitió Ryan. Miró a su alrededor. Sus pequeños aposentos, su equipo de investigación, la vida que había construido en torno a la soledad. Luego volvió a mirar a los dragones dormidos y sonrió. De acuerdo, puedo con 2 años. Sarah sintió una calidez que le recorría el pecho. Este humano, este extraño que no les debía nada, acababa de aceptar cambiar su vida por 3 bebés que ni siquiera eran de su especie. Eso requería coraje y compasión a partes iguales. Esta estación es demasiado pequeña para crías en crecimiento, dijo Sarah. Demasiado aislada. Necesitarías reubicarte en algún lugar con instalaciones adecuadas y otros que puedan guiarte. La expresión de Ryan se tornó cautelosa. ¿Reubicarte a dónde? Sarah le explicó sobre Helios 4, sobre el asentamiento de escamas rojas construido en las montañas. Le habló de las instalaciones de investigación allí, sobre los otros dragones que podrían enseñarle el cuidado adecuado de las crías. No lo expresó como una orden. No podía. Los vínculos de manada se elegían, no se ordenaban. Pero Ryan entendió la implicación. Quédate aquí sola y lucha o ven con ellos y recibe apoyo. Necesito informar a mi instituto de investigación, dijo Ryan. Diles que estoy. Reubicación. Querrán explicaciones. Puedes decirles lo que quieras, dijo Sarah. Pero entiende esto, humana. Has aceptado un vínculo de manada con crías de escama roja. Eso también te convierte en escama roja. Protegemos a los nuestros. El peso de esas palabras se apoderó de la habitación. Ryan Foster acababa de convertirse en el primer miembro humano de una manada de guerra draenida. Las implicaciones políticas por sí solas mantendrían a los diplomáticos ocupados durante años. Pero ahora mismo, en ese momento, lo único que importaba eran 3 crías dormidas y la humana que habían elegido como familia. En el pecho de Ryan, Ruby finalmente despertó. Levantó la cabeza, parpadeó soñolienta y vio a Sarah. Por un momento, se quedó mirando. Entonces, el reconocimiento inundó su pequeña mente y gritó de alegría. «Mamá». La proyección mental fue tan clara que incluso Ryan la sintió. Ruby se desprendió de su pecho con un aleteo y corrió hacia Sarah. El movimiento despertó a sus hermanas, quienes vieron a su madre y reaccionaron con la misma emoción. Sarah atrapó a las 3 crías, las acercó, sintió sus pequeños cuerpos, presionados contra sus escamas. Chillaban y pían, proyectando alegría, alivio y amor. A Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas. Sus bebés estaban vivos, sanos y en casa. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Scarlett se apartó del reencuentro y miró a Ryan. Pía con incertidumbre, dividida entre su madre y el humano que la había cuidado. Ryan le sonrió. Está bien, pequeña. Ve a estar con tu familia. Pero Scarlett no se fue. Se soltó de Sarah y regresó a Ryan a gatas, subiéndose a su hombro y presionando su hocico contra su cuello. Ruby y Crimson observaron, luego se unieron a su hermana,
decidiendo quedarse con el humano a pesar de que su madre estaba allí mismo. Sara comprendió entonces, de verdad. Sus crías habían tomado su decisión. Querían tanto a su madre biológica como a su compañero de manada adoptivo. Habían ampliado su definición de familia para incluir a un humano, y Sara descubrió que estaba de acuerdo con eso. La nave de transporte parecía enorme en comparación con la estación de investigación. Ryan deambulaba por los pasillos con 3 crías siguiéndolo como patitos, tratando de no parecer abrumado por la escala del lugar. Los techos eran lo suficientemente altos como para que volaran dragones. Las puertas lo suficientemente anchas para criaturas con envergaduras de varios metros. Todo estaba construido para una especie mucho más grande que los humanos, lo que hacía que Ryan se sintiera como un niño explorando una casa diseñada para gigantes. Llevaba 2 días a bordo y las cosas no habían ido bien. Ruby descubrió el sistema de ventilación la primera noche y se quedó atrapada en un conducto sobre la bahía de armas. Les tomó 3 horas y 4 ingenieros cada vez más frustrados rescatarla. Salió cubierta de polvo e increíblemente satisfecha consigo misma, proyectando sentimientos de gran logro, mientras los ingenieros miraban a Ryan con enojo, como si esto fuera culpa suya. Crimson encontró la sala de entrenamiento y activó accidentalmente una simulación de combate. Ryan entró y encontró a su cuidadosa e inteligente cría chillando a un caza enemigo holográfico, intentando escupir fuego que aún no tenía. La simulación tardó 20 minutos en apagarse porque Crimson seguía activando los sensores de movimiento. Scarlett, fiel a su estilo, se mantuvo cerca de Ryan, salvo por un incidente aterrador en la sala de máquinas. Se alejó mientras Ryan estaba distraído con la aventura de ventilación de Ruby, encontró el camino a ingeniería y se quedó dormida en un respiradero de calefacción. Las alarmas de temperatura se activaron. Los ingenieros entraron en pánico, pensando que tenían una fuga de refrigerante. Llamaron a seguridad y Ryan encontró a su cría más pequeña durmiendo plácidamente mientras 20 tripulantes se apresuraban a diagnosticar un problema inexistente. El ingeniero jefe, un enorme dragón anciano llamado Frost, le había devuelto a Scarlett a Ryan con una expresión que prometía violencia si volvía a ocurrir. Ahora Ryan estaba sentado en su camarote asignado intentando averiguar cómo mantener entretenidas a 3 crías curiosas en un buque de guerra. El camarote era bastante agradable, con un nido para dormir integrado en la pared y comodidades como una cama y un escritorio. Pero un buen camarote no solucionaba el problema de las crías que querían explorarlo todo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Fue un golpe suave, no el golpe agresivo que esperaba de los tripulantes frustrados. Abrió la puerta y se encontró con una dragona mayor esperando pacientemente. Era más pequeña que Sara, con escamas que habían perdido un rojo brillante por la edad a un rosa más suave. Sus ojos eran amables y divertidos. «Soy Grace», dijo, con una voz mental mucho más clara que la de las crías. Sara pensó que podrías necesitar ayuda. Ryan podría haber llorado de alivio. «Sí, por favor. No tengo ni idea de lo que hago». Grace entró en los aposentos y enseguida vio a las 3 crías intentando construir un nido con la ropa de repuesto de Ryan. Emitió un sonido que podría haber sido una risa. «Les caes bien», observó. «Eso es bueno. Facilita el entrenamiento cuando quieren complacerte». Durante las siguientes horas, Grace le enseñó a Ryan los fundamentos del manejo de las crías, cómo canalizar su curiosidad hacia el aprendizaje en lugar del caos. Cómo reconocer cuando estaban sobreestimuladas y necesitaban un momento de tranquilidad. Cómo establecer límites sin romper su confianza. Le mostró las técnicas adecuadas de alimentación. Las barritas de proteínas estaban bien como golosinas ocasionales, pero las crías necesitaban una nutrición más variada. La cocina del barco podía proporcionar comidas adecuadas si las pedía de la manera correcta. Le mostró juegos que quemaban energía a la vez que enseñaban habilidades importantes. Le explicó las etapas de desarrollo que podría esperar durante los próximos meses. Y lo más importante, le enseñó la comunicación draenida básica.
El lenguaje era parcialmente telepático, pero también tenía componentes verbales. Ciertos chirridos significaban cosas específicas. Diferentes gruñidos transmitían diferentes emociones. La posición de las alas y la cola indicaba el estado de ánimo. Ryan absorbió todo como un hombre muerto de sed buscando agua. Grace fue paciente, repitiéndole las cosas cuando le costaba, animándolo cuando acertaba. Al anochecer, comprendía mucho mejor a las crías, y parecían menos frustradas al intentar comunicarse con él. «Lo estás haciendo bien», dijo Grace mientras se preparaba para irse. «Mejor que la mayoría de los padres de guarida primerizos, de hecho». Ryan rió con cansancio. «He causado 3 emergencias menores en 2 días». «Sí, y causarás varias más antes de llegar a Helios 4», dijo Grace alegremente. «Las crías son explosiones contenidas. Tu trabajo no es prevenir la explosión, solo asegurarte de que ocurra de forma segura». Después de que Grace se fuera, Ryan se sintió más seguro. Podía hacerlo. Solo necesitaba aprender, adaptarse y pedir ayuda cuando fuera necesario. Los siguientes días transcurrieron con menos desastres. Ryan estableció rutinas que mantuvieron a las crías ocupadas. La mañana era para aprender, con Grace pasando a enseñarles habilidades básicas como el control de las alas y la regulación de la temperatura. La tarde era para explorar, pero Ryan se aseguraba de que exploraran las zonas autorizadas bajo supervisión. La noche era para momentos de tranquilidad, cuentos y dormir. Los cuentos lo sorprendieron. A los dragones les encantaban los cuentos, le había explicado Grace. Las crías aprendían historia y valores a través de la narración. Así que Ryan les contaba historias de la tierra, sobre montañas, océanos y animales que nunca habían visto. Les habló de su infancia, sus padres, su abuela, quien despertó su amor por la geología con su colección de rocas. Las crías escuchaban con atención, proyectando sentimientos de curiosidad y asombro. Les encantaban especialmente las historias sobre niños humanos. Fascinados por la idea de que los humanos también comenzaban siendo pequeños e indefensos. Ruby hacía preguntas constantemente, queriendo saberlo todo sobre todo. Crimson notaba los detalles y señalaba las inconsistencias en sus historias, manteniéndolo honesto. Scarlet simplemente se acurrucó cerca y ronroneó, contenta de escuchar su voz sin importar las palabras. Ryan también comenzó a aprender sobre la cultura de los dragones de varios miembros de la tripulación. Al principio, la mayoría desconfiaba del humano, pero se animaron al ver cuánto lo adoraban las crías. Los dragones valoraban a la familia por encima de casi todo, y alguien en quien las crías confiaban se ganaba el respeto. Él aprendió sobre la historia de la manada Red Scale, sobre el ascenso de la matriarca Sara al liderazgo, sobre las guerras que libraron en los territorios que reclamaron. Aprendió sobre los vínculos de la manada, los códigos de honor y las complejas estructuras sociales que gobiernan la sociedad de los dragones. Aprendió que aceptar a las crías significaba aceptar todo lo que conllevaban: su gente, su cultura, sus conflictos. Ya no era solo Ryan Foster. Era Ryan Foster de la manada Red Scale, y eso significaba algo. Al quinto día, un joven guerrero llamado Swift se le acercó en el pasillo. Swift parecía nervioso, sus alas se movían con incertidumbre. «Los demás están hablando», dijo Swift en voz baja. «¿De ti? ¿Sobre si un humano puede realmente ser de la escala de los rojos?» Ryan ya lo esperaba. «¿Qué opinas?» Swift miró a las crías que jugaban cerca, persiguiéndose la cola en círculos. «Creo que esas crías te eligieron, y creo que nuestra matriarca confía en ti. Me basta». Fue algo pequeño, la aceptación de un dragón, pero se sintió significativo. Ryan estaba construyendo puentes, una interacción a la vez. Esa noche, Sara lo llamó a sus aposentos. Ryan fue nervioso, trayendo a las crías porque dejarlas atrás no era una opción. Los aposentos de Sara eran más grandes y ornamentados que los suyos, con perchas, nidos y exhibiciones que mostraban sus logros. «Siéntate»,
invitó Sara, señalando una zona acolchada claramente añadida para su beneficio. Ryan se sentó. Las crías inmediatamente se subieron a él, su percha favorita. Sara observó esto con una expresión que él no pudo descifrar. «Llegaremos a Helios 4 mañana», dijo Sara. Quería hablar sobre lo que sucederá después. Ryan asintió, escuchando atentamente mientras ella le explicó. Tendría alojamiento en el asentamiento cerca de la residencia de su familia. Otros miembros de la manada lo ayudarían con las crías cuando necesitara descansar. Podría continuar su investigación en las instalaciones locales. Se esperaba que participara en ciertas ceremonias y reuniones de la manada, y habría una ceremonia formal de adopción, un reconocimiento del vínculo que ya existía, un reconocimiento público de que ahora era escama roja. «No tienes que aceptar», dijo Sara. «Ya has hecho más de lo que nadie podría pedir, pero la oferta sigue en pie». Ryan miró a Ruby intentando comerse los cordones de sus zapatos, a Crimson estudiando los adornos con evidente interés, a Scarlett, apretada con confianza contra su pecho. Pensó en su antigua vida solo en una estación de investigación, estudiando rocas y evitando a la gente. Pensó en su nueva vida, rodeado de dragones, ruido y caos constante. Pensó en qué versión de sí mismo era más feliz. La respuesta era obvia. «¿Cuándo es la ceremonia?», preguntó Ryan. Sara sonrió feroz y genuina. «Mañana al atardecer. La manada presenciará tu adopción. Serán familia oficialmente, no solo en la práctica. Mañana. Mañana su vida cambiaría completa y permanentemente. Mañana se convertiría en algo que ningún humano había sido antes». Ryan descubrió que lo ansiaba. Helios 4 parecía sacado de una pintura fantástica. El asentamiento de escamas rojas se extendía por una cordillera que brillaba con un rojo intenso bajo el sol de la tarde, tallado parcialmente en la roca y parcialmente construido sobre plataformas que se extendían sobre valles escarpados. Dragones volaban entre los niveles, sus alas captando la luz al moverse. La arquitectura combinaba formaciones de piedra natural con tecnología avanzada de maneras que no deberían haber funcionado, pero de alguna manera lo hicieron. Ryan pegó la cara a la ventana de transporte, intentando verlo todo a la vez. Las crías se agolpaban a su alrededor, igualmente curiosas por su hogar. Ruby piaba con entusiasmo y batía sus alas aún pequeñas. Crimson estudiaba el asentamiento con concentración, ya mapeándolo mentalmente. Scarlett simplemente se pegó al costado de Ryan, encontrando consuelo en su presencia más que en la vista. La plataforma de aterrizaje estaba llena de dragones, esperando ver al humano que había salvado a las crías de su matriarca. Ryan sintió cientos de ojos fijos en él mientras descendía por la rampa de transporte. Su única bolsa de pertenencias mientras 3 dragoncitos correteaban a sus pies. Sara esperaba al pie de la rampa junto con Brent y varios otros dragones de aspecto importante. Pero también había crías, adolescentes curiosos que se acercaban para ver a las crías y a su extraño nuevo compañero de manada. «Bienvenidos a Helios 4», dijo Sara formalmente, luego en voz más baja. «Bienvenidos a casa. Hogar». La palabra le pareció extraña y apropiada a la vez. Ryan asintió, sin saber qué decir. La multitud se apartó mientras Sara los guiaba por el asentamiento. Los dragones los observaban con atención, pero sin hostilidad. Sus expresiones iban desde la curiosidad hasta la diversión y la cautelosa aceptación. Ryan oía conversaciones susurradas, sentía el peso de la atención e intentaba proyectar una confianza que en realidad no sentía. Sus nuevas habitaciones estaban excavadas en la propia montaña, una cueva modificada con comodidades humanas. Había una cama, un escritorio, una pequeña cocina y un baño que realmente se ajustaba a su tamaño. Pero también había un gran nido de piedra construido en la pared, calentado por respiraderos termales de las profundidades de la montaña, del tamaño perfecto para 3 pequeños dragones, que lo reclamaron de inmediato. Gracia apareció a los pocos minutos de su llegada,
trayendo comida preparada y ofreciéndose a mostrarle a Rayyan el asentamiento. Dejaron a las crías durmiendo la siesta en su nuevo nido y se aventuraron a la comunidad. El asentamiento era más grande de lo que Rayyan esperaba, hogar de varios miles de dragones de todas las edades. Grace les señaló lugares importantes mientras caminaban. El espacio central de reunión donde se tomaban decisiones importantes. Se crearon los campos de entrenamiento de vuelo donde los jóvenes aprendían a usar sus alas. El distrito comercial donde los comerciantes de otras manadas traían sus mercancías. Y el centro de investigación, un complejo moderno construido en el extremo norte del asentamiento, equipado con laboratorios, recursos informáticos y equipos que hacían que la antigua estación de Rayyan pareciera un juguete. El director, un hombre mayor llamado Stone, lo recibió con entusiasmo. Un geólogo humano, dijo Stone, con genuina emoción en su voz mental. ¿Sabes lo raro que es eso por aquí? La mayoría de los humanos permanecen en sus propios territorios. Llevamos años intentando reclutar uno. Stone le mostró un laboratorio personal ya equipado con equipo básico. Es tuyo. Solicita cualquier otra cosa que necesites. Tenemos varios estudios geológicos en curso que podrían interesarte. La cordillera de aquí tiene formaciones minerales únicas que nadie ha catalogado por completo. Rayyan sintió que la emoción crecía. Oportunidades reales de investigación, equipo adecuado, proyectos interesantes. Esto no era un exilio ni una obligación. Era una oportunidad. Esa noche, Grace lo ayudó a prepararse para la ceremonia de adopción. Le explicó lo que sucedería, lo que necesitaba decir, el significado del ritual. Rayyan escuchó atentamente e intentó no sentirse nervioso por convertirse en el centro de atención de toda una manada de dragones. La ceremonia tuvo lugar al atardecer en el espacio de reunión central. Todo el asentamiento parecía haberse reunido, cientos de dragones dispuestos en un círculo enorme. Sara estaba en el centro, magnífica con su armadura formal decorada con el rojo y el oro de su manada. Brent y los demás guerreros veteranos la flanqueaban, testigos de lo que estaba a punto de suceder. Rayyan caminó hacia el centro con las 3 crías siguiéndolo. La multitud se apartó en silencio. Todos. Sus ojos seguían sus movimientos. Al llegar junto a Sara, se detuvo y esperó con el corazón palpitante. Sara habló, amplificando su voz para que todos pudieran oírla. Nos reunimos para presenciar un vínculo de manada. Estas crías, Ruby, Crimson y Scarlet de la Escama Roja, han elegido a su compañero de manada. Han elegido a Rayyan Foster, humano como aquel que las protegió cuando estaban indefensas, que las alimentó cuando tuvieron hambre, que les dio seguridad cuando no la tenían. Hizo una pausa para que las palabras se asimilaran. Entre nuestra gente, estos vínculos son sagrados. No se pueden forzar, solo aceptar. Rayyan Foster, ¿aceptas la responsabilidad de la manada? ¿Prometes proteger a estas crías, guiarlas, apoyarlas como familia? La voz de Rayyan era firme al responder. Lo hago. Acepto el vínculo y todo lo que conlleva. Sara asintió. ¿Y aceptas a la Escama Roja como tu manada? ¿Prometes honrar nuestras costumbres, apoyarnos en tiempos difíciles, ser considerado como familia? Esta era la pregunta más importante. Esto era permanente. Esto lo era todo. Rayyan miró a los 3, las crías sentadas a sus pies lo miraban con absoluta confianza. Miró a Sara, quien tenía todas las razones para odiar a los humanos, pero había elegido la comprensión. Miró a los dragones reunidos, algunos escépticos, otros acogedores, todos esperando ver qué elegía. Acepto, dijo Rayyan con claridad. Acepto a la Escama Roja como mi manada. La multitud estalló en gritos, rugidos, chirridos y proyecciones mentales de aprobación que inundaron a Rayyan como una ola. Sara dio un paso al frente y le puso una enorme garra en el hombro. Entonces, por la autoridad que me fue otorgada como matriarca, te nombro Rayyan Foster, hermano de manada de la Escama Roja. Eres uno de nosotros.
Tus enemigos son nuestros enemigos. Tus victorias son nuestras victorias. Tu familia es nuestra familia. Ocurrió algo que Rayyan no esperaba. Todos los dragones reunidos se conectaron mentalmente. Sus mentes tocaron la suya en una breve conexión. No fue invasivo, solo reconocimiento. Hola, bienvenidos, familia. El peso combinado de cientos de mentes aceptándolo casi hizo que Rayyan se arrodillara. Entonces todo terminó, y en la parte formal de la ceremonia terminó. Lo que siguió fue aparentemente una celebración, porque de repente hubo comida, música y dragones que se acercaron a presentarse. Rayyan sacudió las garras, aceptó las felicitaciones e intentó recordar nombres mientras las crías jugaban con otros jóvenes por primera vez en días. Grace lo encontró una hora después del inicio de la celebración, con aspecto ligeramente abrumada. Lo hiciste bien, dijo. Mejor que la última ceremonia de adopción que presencié. Esa terminó con el adoptado huyendo y gritando. Rayyan rió a su pesar. Lo pensé. Pero tú no. Eso importa. Mientras la celebración continuaba hasta la noche, Rayyan encontró un lugar tranquilo en una de las plataformas con vistas al valle. Las tres crías lo encontraron inmediatamente subiéndose a su regazo en su pila habitual. Estaban cansados de jugar, contentos de sentarse con él y contemplar las estrellas. Sara se unió a ellos, acomodándose cerca con su propia presencia, de alguna manera a la vez sociable y protectora. Se quedaron en silencio un rato, simplemente existiendo juntos. ¿Te arrepientes?, preguntó Sara finalmente. Aceptando todo esto, Rayyan consideró la pregunta con honestidad. Pensó en su antigua vida, el aislamiento que se había convencido de desear. Pensó en su nueva vida, llena de ruido, caos y responsabilidad. Pensó en tres dragoncitos que confiaban plenamente en él, que lo habían cambiado todo con solo tener frío, miedo y necesitar ayuda. No, dijo Rayyan. No me arrepiento en absoluto. Scarlet ronroneó contra su pecho. Ruby se removió en sueños, extendiendo un ala sobre Crimson. Las estrellas giraban en el cielo en constelaciones que Rayyan aún no reconocía, pero que aprendería. Era Rayyan Foster de la manada de escamas rojas, dragón, hermano de la manada, humano en un mundo de dragones. Y de alguna manera, imposiblemente, estaba exactamente donde pertenecía. El viaje que había comenzado con un desesperado roce en la puerta de una esclusa de aire lo había traído hasta allí, a un asentamiento montañoso en un mundo alienígena, rodeado de una familia que nunca esperó tener. A veces el universo te trae justo lo que necesitas, pero no de la forma que podrías haber predicho. Rayyan miró a las crías dormidas y sonrió. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas aventuras, nuevos desastres, probablemente. Ruby se vería envuelto en algo. No debería. Crimson encontraría nuevas cosas que estudiar. Scarlet se negaría a perderlo de vista, y Rayyan no lo permitiría de otra manera. Muy por encima, el espacio humano continuaba su expansión. Sin saber que uno de los suyos se había convertido en algo sin precedentes, los canales diplomáticos eventualmente zumbarían con la noticia. Los políticos debatirían las implicaciones. Los xenobiólogos escribirían artículos sobre los vínculos entre especies. Pero nada de eso importaba ahora mismo. Ahora mismo, un humano sentado con su familia de dragones, observando las estrellas girar sobre sus cabezas, se sentía más en casa que nunca. La manada de dragones rojos había llegado en busca de sangre y había encontrado algo mejor. Habían encontrado pruebas de que la familia no se trataba de especies, biología o incluso comprensión. La familia se trataba de estar presente cuando alguien te necesitaba, de aceptar la responsabilidad sin que te la pidieran, de elegir cuidar incluso cuando no era conveniente. Rayyan Foster había tomado esa decisión cuando abrió la puerta de una esclusa de aire para 3 crías congeladas. Y a cambio, esas crías lo habían elegido a él de vuelta. Algunos lazos se forjaron en el fuego de la batalla. Otros se forjaron en actos silenciosos de bondad que nadie estaba observando.
Ambos tipos eran igualmente fuertes. Ambos tipos eran igualmente sagrados. Y ambos tipos podían cambiar la galaxia, con un pequeño acto a la vez.